Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy tenemos algo muy especial, lo que en los casi 52 años del Pueblo Cuestiona nunca lo habíamos hecho. Estamos haciendo realmente un programa tan especial que yo tengo la completa seguridad que le va a gustar a todo aquel amante de la historia, pero a todo aquel que crea en los pronunciamientos que se puedan hacer en el día de hoy. Vamos a hacer 3 programas corridos de 2 horas. 2 horas. Hoy 2 horas, el próximo domingo 2 horas, sábado 2 horas y el próximo 2 horas más para abarcar varios temas de la historia dominicana. Esto realmente nos ha motivado el hecho de que hemos visto cómo se ha ido, si no degradando, yo diría que disminuyendo todo concerniente a la historia de República Dominicana. Y se ha dicho con mucha propiedad que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir. Hoy vamos a analizar, y tenemos especialistas en esto, la era de Trujillo, que creo que esto le compete a todos o a todos tal vez le puede interesar. Amigos espectadores, señoras y señores, en breve tiempo el programa El Pueblo Cuestiona cumplirá, gracias al favor del pueblo dominicano, 52 años. 52 años que se pronuncia muy fácil, pero llevarlo a la práctica es algo muy difícil que no quisiera verlo a ninguno de ustedes envuelto en estos menesteres. Quien les habla en este programa ha sido testigos y no en pocos casos, muy a nuestro pesar, actor de muchos acontecimientos vividos en la República Dominicana en su complejo discurrir histórico de los últimos años, diríamos de los últimos 60 años. Por eso hemos querido invitar a un grupo de amigos para que le prestemos este servicio al pueblo dominicano, no a nosotros mismos, sino al pueblo dominicano en sentido general. Y digo esto porque tengo la completa seguridad que un % muy elevado de los amigos telespectadores que escucharán el programa, pues ignoran de las cosas que ustedes van a hablar, porque veo rostros y sé que fueron testigos fieles de aquello que sucedió en esos 30 años. De manera que nosotros tenemos aquí un grupo de entendidos en la materia. Por eso quisimos invitar a algunos de ellos para que nos hablen plenamente en estos 2 programas que vamos a hacer hoy y el próximo domingo también. El doctor José Abigail Cruz Infante es legislador y político, escritor e intelectual. Doctor Manuel Morel Celda, destacado jurista, intelectual y hombre público que ha prestado eminentes servicios al pueblo dominicano. Doctor José Abigail Cruz Infante es legislador y político, escritor e intelectual. Doctor Manuel Morel Cerda, destacado jurista, intelectual y hombre público que ha presentado emisiones en servicio al exterior. Fue además presidente de la Junta Central Electoral y ha ocupado otros cargos. El doctor Diógenes Céspedes, destacado escritor, intelectual, Premio Nacional de Literatura. El licenciado José del Castillo, destacado sociólogo, historiador e intelectual. Doctor Luis Álvarez López, historiador y académico dominicano, residente en los Estados Unidos. El licenciado Darío Tejada, politólogo, historiador, musicólogo, escritor. Doctor José Alberto Cruzeta, destacado jurista, intelectual, académico, ex magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Reinaldo Espinal, diplomático, historiador, académico. También forman parte de esta peña, la Peña Sabatina, que yo ya le llamaría la Peña de la Amistad. Figuras como el doctor Fernando Valle Pérez, el licenciado Fernando Infante,
el licenciado Edwin Espinal, el licenciado Nelson Muñoz o Muñiz, licenciado David Ortiz, licenciado Tangaray Núñez, Jorge, el ingeniero Manuel Cabrera, el ingeniero Alberto Campana y el ingeniero Pablo Ignacio Gómez Borbón. Molesten el ojo derecho. Este programa quisiéramos nosotros que fuera utilizado por ustedes, porque vamos a hacer varios, para llevar algo que pueda ser de utilidad a la opinión pública. También tenemos al doctor Cruz Infante para dar inicio formal a este acto, por llamarlo así, patriótico, o a este programa patriótico. Y tenemos el doctor Diomedes Céspedes, que son los que van a continuar el orden que se va a llevar. Quisiéramos nosotros iniciar con el doctor José Abigail Cruz Infante para dar inicio a este programa. ¿Pudiera usted decirnos, doctor Abigail, realmente qué fue la era de Trujillo para usted y lo que ha sido para el pueblo dominicano? Gracias, Ercilio, y felicitaciones por este aniversario de tu programa. Con mucho gusto trato de responder tu inquietud. La era de Trujillo fue un periodo histórico de dominación política que gravitó pesadamente sobre el pueblo dominicano por más de 30 años y que a 60 años de la desaparición del autor de ese periodo todavía sigue siendo un capítulo de la historia dominicana que merece ser estudiado con sumo cuidado, porque así como hay cientos y miles de adversarios, también hay cientos de miles de adherentes, porque la era de Trujillo no fue solo una dictadura que se impuso en el pueblo dominicano, fue un modelo de gobernar, fue un estilo personal de ejercer el poder y sobre todo de crear una doctrina. El trujillismo es una doctrina que todavía tiene ramificaciones en la sociedad dominicana de hoy en día, aunque no aparezca un descendiente de Trujillo. Aquí nos encontramos hoy en día con métodos de trabajo en el orden político copiado de esa doctrina del trujillismo. Por eso vimos recientemente que de repente apareció un nieto de Trujillo en afanes partidarios y creó un espacio político donde se albergó mucha gente que creían que él podía reencarnar los métodos de dominación de su abuelo. Eso creó pánico en ciertos sectores partidarios que incluso trataron de comprarle la franquicia al nieto de Trujillo, porque vimos un crecimiento muy rápido en ese incipiente partido político. La gran pregunta es, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el fundamento para que el trujillismo, que ha sido condenado, que ha sido denunciado, que ha sido documentado como un régimen tiránico, dictatorial, opresor, negador de las libertades públicas, lleno de horrores y de crímenes, todavía hoy en día se mantenga como un referente en la vida cotidiana dominicana? Sencillamente
La permanencia de un hombre y de un sistema por tantos años crea un grado tal de permeabilidad social que deben transcurrir muchos años para poder borrar ese estigma, ese nivel de impregnación. Un ejemplo a la luz. La mayoría de los líderes políticos que adversaron a Trujillo ya están desaparecidos y las nuevas generaciones de dominicanos no conocen, ni mencionan, ni saben la vida y la epopeya que significó el enfrentamiento a Trujillo de un hombre, por ejemplo, como el doctor Viriato Fiallo. Sin embargo, sobre Trujillo vemos como hoy en día jóvenes que no han conocido al detalle la historia de ese periodo hablan de que hace falta un Trujillo, de cómo Trujillo se mantiene en la bibliografía dominicana. ¿Qué otro líder político ha concitado a tantos escritores nacionales y extranjeros para publicar, para dirigir investigaciones, como es el caso del dictador Rafael Leónidas Trujillo? De manera que en lo personal creo que ese periodo es todavía materia de la historia. Ese periodo debe ser estudiado cuidadosamente para extraer de ese mismo estudio la consecuencia de lugar que puedan servir como orientación para las nuevas generaciones de dominicanos. Creo que con esto puedo satisfacer la pregunta que me ha formulado Ercilio Veloz Burgos. Sí, olvidamos decir de que cada ponencia debe ser de 5 minutos porque se puede repetir, continuar después en la misma. Doctor Diógenes Céspedes, su opinión al respecto, la era de Trujillo. Muchas gracias, Ercilio. Felicidades por tus 50 años como manteniendo el programa El Pueblo Cuestión. Corrijo, por favor. Voy a tratar. Voy a cumplir 52 años. Le rebajé. En diciembre, 52 años. 52, bueno, perfecto, para que entonces eso lo corrija. Son 52 años. Y de vida, acabo de cumplir 82. 82, así que me lleva 2 años. Bueno, felicidades, Ercilio. Bueno, yo estaba equivocado. Yo te conocí a ti desde que yo era un niño. En la calle de donde estaba la agrupación patriótica 20 de octubre, ahí nos conocimos. Exactamente. Ahí nos conocimos, con un grupo de catorcistas. Exacto. Bueno, voy a responder a la pregunta. En el aspecto que me 5 toca. minutos. Sí, 5 minutos. Tú me haces seña cuando ya se acaben los 5 minutos, que yo soy hombre de disciplina. Voy a tratar de responder en la parte que tiene que ver con la ideología del trujillismo. Dijo José Abigail Cruz Infante que el trujillismo fue también una doctrina. Es cierto. Y esa doctrina es la que nosotros vamos a ver en este breve exordio. Hay que hacer una retrospectiva, es decir, de las condiciones del colonialismo durante 400 años en la isla, que es el autoritarismo total y el autoritarismo perfecto, que es la dominación de la corona española sobre no solamente la isla de Santo Domingo, sino también sobre todo el resto de América. Ese autoritarismo termina en 1795 con el Tratado de Basilea, que entra perfectamente otro autoritarismo, que es el de la monarquía absoluta francesa, y luego de la monarquía absoluta de Napoleón entra también en línea de cuenta, también que después de esa dominación francesa, que duró apenas unos cuantos 8 años,
entra también en línea de cuenta otra vez la reincorporación de de lo que era colonia francesa, la reincorporación a España a través de lo que fue la llamada Reconquista liderada por Juan Sánchez Ramírez y un grupo de dominicanos, dominico-españoles, como se decían ellos, y es la reincorporación de España a España como provincia. Entonces, esto forma parte todavía del autoritarismo colonial que va a sucumbir en 1801, cuando Toussaint no invade, sino que entra a la isla a tomar posesión de ella en nombre de Francia. Y eso, claro, eso dura apenas un año y medio, donde se abolió por primera vez la esclavitud en Santo Domingo. Pero ahí mismo vino la dominación francesa, que duró hasta 1808. Y luego de esa dominación francesa viene la independencia llamada efímera, que es nuestra verdadera primera independencia dominicana de José Núñez de Cáceres, basada justamente en los elementos de doctrina de la Constitución de Cádiz y los elementos de la doctrina de Bolívar en América del Sur de 1810, cuando se da por primera vez el grito de independencia en Venezuela, pero que ya antes en México había sonado esa clarinada con la rebelión del padre Miguel Hidalgo y Costilla y los demás miembros que le secundaron para proclamar la independencia de México. De modo pues que los aires de libertad que van a contrarrestar en cierta medida un poco esa dominación española de 4 siglos más la dominación francesa, más la reincorporación a España en 1808 con Juan Sánchez Ramírez, entra ese liberalismo de Núñez de Cáceres, que tampoco abolió la esclavitud, y que hay muchos dominicanos intelectuales que en su discurso de deseo tratan de recriminarle a Núñez de Cáceres que no aboliera la esclavitud. Ninguno de los libertadores de América abolió la esclavitud cuando se proclamó la independencia de cada uno de los países de América Latina, que fueron países que heredaron el sistema colonial, el sistema dictatorial de las otras monarquías o potencias europeas, y no podían, por supuesto, esos hijos de peninsulares, es decir, hijos de españoles, abolir la esclavitud ni crear un sistema democrático como el que se había instaurado por lo menos en 1776 en los Estados Unidos. Ese es el marco histórico, los antecedentes de todo lo que vino a ser la República Dominicana a partir de 1844, cuando se produce lo que se llama la separación o la independencia, pues ya la independencia había sido proclamada, aunque duró 71 días. Eso no importa, se la ha hecho de tiempo, eso no tiene que ver. Pero esa república de 1844 se proclama en nombre del liberalismo que ha permeado América Latina a través de la proclamación de las independencias, y en 1844 pues comienza el mismo periodo de dominación de las pequeñas oligarquías latinoamericanas sobre los pueblos, y es lo que va a llevar a Américo Lugo en 1916 a decir que en Santo Domingo, en ese caso particular, yo lo aplico también en América Latina, no ha habido la formación, la creación, la invención de un Estado nacional, porque los pueblos de nuestro país, comenzando por la República Dominicana, los pueblos no han sido capaces de crear ese Estado nacional verdadero a semejanza de los grandes estados como son los Estados Unidos, los estados burgueses europeos que se iniciaron en el siglo XIX con la Revolución Industrial, y por lo tanto son pueblos llamados a ser gobernados por el despotismo, por las dictaduras, por la tiranía, etc. Y los justificadores de esa ideología, de esas dictaduras y de ese autoritarismo vienen desde Páez, Santana, Lilis, Trujillo, Ramón Cáceres y todos los gobiernos autoritarios que ha tenido la República Dominicana. Y en el caso particular de Trujillo,
los justificadores de esa ideología del autoritarismo, de la dictadura, del orden, con Joaquín Balaguer, el grupo de intelectuales que estaba acantonado en el periódico La Información, que producen al 23 de febrero la llamada revolución, entre comillas, que va a catapultar a Trujillo al poder. Esos intelectuales son Tolentino, del periódico La Información, Joaquín Balaguer, Estrella Ureña, Jafet Hernández, Hernández Franco y Francisco de la Mota. Esos son, en el libro que escribió Bernardo Vega, que llama La más bella revolución de América, los articuladores de lo que va a devenir después con Balaguer y Peñavalle, la doctrina del trujillismo, que es la racionalización y la justificación del orden dictatorial, autoritario, del orden represivo que ha dominado hasta 1965 con la caída del triunvirato y después con Balaguer, impuesto por Lyndon Johnson en el país para, como guerra de contrainsurgencia, eliminar todos los residuos de lo que fue la guerra civil convertida en guerra patria, porque al enfrentar a la invasión norteamericana estadounidense se convierte en guerra patria. De modo pues que en la segunda parte de esta entrevista abordaremos entonces ese rol personal de Balaguer y Peñavalle como los dos grandes articuladores de la doctrina totalitaria del trujillismo. Doctor Manuel Morel Cerda, para usted, régimen de Trujillo. Gracias. Creo que el tema que se me había asignado a mí era tratar sobre la inteligencia. ¿Es así o no? Sí. Bueno, la inteligencia dominicana, es decir, el servicio de espionaje, no comienza realmente con Trujillo, eso venía desde mucho antes. Por ejemplo, cito el caso de Lilis. Entonces, Lilis, de una manera desorganizada, tenía un servicio de inteligencia, o de caliezaje, o de informantes, o de delatores, como se le quiera llamar. Famoso el cuento aquel de Lilis, de que Goyito Polanco es llamado por Lilis en una ocasión para decirle, Lilis le dice a Goyito Polanco: supe que usted estaba anoche cenando con su compadre fulano tal, que era enemigo del régimen de Lilis. Y Goyito Polanco le responde en tono jocoso: al enemigo hay que debilitarlo. Es decir, que eso viene de mucho antes. Se entronizó con la primera intervención militar norteamericana en el año 1916, donde Trujillo formó parte destacada persiguiendo a los presuntos gavilleros, que fue como le llamaron, que eran realmente independentistas, gente patriótica, elementos patriotas que luchaban por la soberanía dominicana. Y esos patriotas fueron prácticamente aniquilados por delaciones. Luego viene el régimen de Trujillo. Trujillo había pertenecido a las fuerzas norteamericanas de ocupación en el año 1916 y se convirtió en infante de marina. Tuvo sus protectores, había comandantes que estaban en desacuerdo con los métodos de él, pero había otros que lo apoyaban. Cuando se produce la coyuntura del año 1930, donde suceden una cantidad de hechos enormes, se implanta un régimen de terror. Trujillo basa su gobierno en un régimen de terror. Ese régimen de terror trae aparejado
trae aparejado el callesaje, ¿verdad? La delación, la denuncia, a los llamados espías también, como se les llamaba antes. Y claro, cuando Trujillo asume el poder en el año 1930, después de la famosa revolución, esta venida desde Santiago, un cable de prensa asociada, ese mismo día 16 de mayo, publica: un infante de marina fue electo presidente de la República Dominicana. Así que por ahí ustedes pueden deducir qué era lo que nos esperaba, porque los norteamericanos estaban muy conscientes, ¿verdad?, de que el régimen que venía era un régimen despótico, dictatorial, tiránico, pero Trujillo tenía el apoyo del coronel Cox, que estaba en Haití todavía, pues todavía no habían salido de Haití, y en contra de los designios del ministro Morris, de Corris, que estaba aquí en la capital, que le decía a Trujillo: usted, para ser candidato, tiene que quitarse la ropa de militar y presentarse como civil. Pero se impuso la línea de el coronel que estaba en Haití, que se puso en contacto con el Pentágono, y el Pentágono le comunicó al Departamento de Estado de los Estados Unidos que el hombre que le convenía a los Estados Unidos era este, muy conscientemente de que iba a producir un régimen tiránico o dictatorial, pero que era el hombre que le iba a ser fiel a los Estados Unidos, y que conjuntamente con Gerardo Machado, gobernando en Cuba, que era un dictador, con Juan Vicente Gómez en Venezuela, con Anastasio Somoza en Nicaragua, bueno, tenían ocupado todo el área caribeña. Ahí no había problema de ninguna especie, porque todos esos dictadores eran absolutamente fieles al gobierno norteamericano. Entonces, con Trujillo inicia el terror conjuntamente con la delación. Vienen de la mano. Lo que no se produce es un aparato unificado para el callesaje, es decir, para la delación, sino que eso se practicaba a través de los cuarteles de la policía y de los cuarteles de la gente, de la guardia. La gente acudía a esos cuarteles a denunciar, sencillamente fulano está en tal cual cosa, y lo mandaban a buscar y ya tú sabes, pero no había un órgano, como sucedió más tarde, ¿verdad?, con la creación de órganos de inteligencia dirigidos a nivel nacional desde aquí. Esos órganos de inteligencia surgieron primero con el Anselmo Paulino Álvarez. Anselmo Paulino Álvarez tenía un lugarteniente, que era el doctor Faustino Pérez Peralta, alias Papito, que le pasaba una información diaria a Anselmo acerca de todo lo que había ocurrido en el país. Doctor, con el permiso suyo y los amigos telespectadores, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Sí, continuamos, amigos, ya en la parte final de la ponencia del doctor Morel Celada. Bueno, le decía que Faustino Pérez Peralta era un colaborador eficaz, absolutamente eficaz, y era el lugarteniente de Anselmo Paulino Álvarez. Él mantenía informado a Anselmo acerca de todo lo que se movía en el país entero, y Anselmo a su vez lo comunicaba a Trujillo, por supuesto. De modo pues que
era un régimen más o menos organizado. Luego vendría ya el famoso SIN, bajo la dirección de Johnny Aves García, que ya eso tiene mucho más perfilado, un organismo que funcionaba a nivel nacional, ¿verdad? Con sus comandos. Para el Cibao tenían a Licinio Peña Rivera, que cubría Santiago, todo el Cibao, y en distintos lugares del país tenían agentes que estaban por encima del comandante de la guardia, es decir, por encima del coronel, y a Licinio lo que ostentaba era el cargo de capitán o mayor. Entonces, esa gente pues mantenían a Johnny Aves García y al DNI informado de todo, hasta el punto de que el movimiento 14 de junio es delatado, y antes de que entraran los actos preparatorios, porque solamente estaban en la etapa de la concepción, fueron apresados todos los integrantes en el mismo, todos los que participaron en el mismo, hasta el punto de que Trujillo llegó un momento de decirle a Anselmo Paulino, a Johnny Aves, porque tú me estás metiendo los presos, el pueblo entero preso aquí. Entonces hubo que frenar, porque ya había en lista muchísimas más personas, entre las cuales posiblemente estaba yo, para hacer a buscar. Eso fue en el 60. Eso fue en el 60. Johnny Aves hizo un papel demoníaco terrible, ¿verdad? Montó todos sus aparatos de tortura en las 40, en el 9. Y fue un servicio muy eficaz desde el punto de vista político, pero muy, muy, muy trastornador de la vida nacional y muy perjudicial en cierta forma para todos. Bueno, gracias, doctor. Seguimos después con usted en la continuación del programa. Vamos a ver qué nos dice el doctor Darío Tejeda. Gracias, Ercilio. Muchas felicitaciones por los 52 años de tu programa y también por tus 82 años de vida. Mucho decir. Me toca hablar sobre el tema del papel de la música en la era de Trujillo. Es un aspecto muy importante. Yo creo que todos los dominicanos adultos sabemos la importancia que le dio el régimen de Trujillo a la música como un dispositivo. Sobre todo el merengue. Sobre todo el merengue, pero no exclusivamente el merengue. Me voy a explicar. El régimen de Trujillo presenta dos aspectos, dos facetas que es importante destacar. Hay una cara civilizatoria que tiende a aquello del orden y el progreso, y hay una cara anacrónica que tiende hacia el pasado, hacia aspectos ya superados por las sociedades avanzadas, pero muy presentes, sin embargo, en la República Dominicana de su época y en su régimen. Esas dos caras se presentan también en la música. Por un lado, la época de Trujillo es el periodo en que el merengue se extiende a nivel nacional y se convierte en emblema musical, emblema sonoro de la nacionalidad dominicana. El merengue es aceptado como música oficial del Estado, y eso implica un gran respaldo para todo lo que representara el merengue, es decir, orquestas, artistas, compositores, difusión, etc. El trujillato es quien abre las puertas a la nacionalización e internacionalización del merengue a través del apoyo inmenso que le ofreció mediáticamente. Por ejemplo, La Voz Dominicana, anteriormente La Voz del Yuna, tuvo una gran cantidad de orquestas, tríos y otras formaciones musicales que cultivaron el merengue. También hay que tomar en cuenta que, aparte del merengue, el trujillato es quien oficializa las grandes instituciones musicales.
Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica existía en el país desde 1932, creada por los músicos, pero quien la oficializa, quien le da carácter nacional, es el régimen de Trujillo. No precisamente lo hace Trujillo. Eso es importante, porque la gente cree que Trujillo creó la Orquesta Sinfónica, que creó el conservatorio. No, esas instituciones existían, pero adquirieron una dimensión mayor al ser adoptadas oficialmente por el Estado. El Liceo Musical, que era una institución de la capital, se convierte en el Conservatorio Nacional de Música. Y entonces la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo se convierte en Orquesta Sinfónica Nacional. Al ser instituciones del Estado, entran en el presupuesto nacional todos los años y tienen instalaciones, tienen los músicos y los profesores tienen salarios. Es decir, el Estado asume oficialmente el campo de la música como un propósito nacional. Esos son aspectos modernizantes del régimen. Son aciertos que cometió aquel régimen, que era una dictadura, pero una dictadura modernizante. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En ese sentido, esos mismos dispositivos también el régimen los aprovechaba para su propio beneficio, en el sentido de que, por ejemplo, la música, y en particular el merengue, le podía servir como un dispositivo para lograr la legitimidad que el régimen necesitaba. Sabemos que Trujillo llega al poder en un proceso electoral muy tortuoso, con acusaciones de fraude, con un nivel de violencia elevado. Es decir, Trujillo asume el poder sin legitimidad, aunque se declara como un poder legal, pero no es legítimo. Entonces necesita legitimarse. Y aparte de los recursos de la fuerza, de la violencia, de la represión, también acude a los métodos no represivos que le podían ayudar a lograr esa legitimación. El merengue fue uno de los más importantes. Hay un aspecto que es importante aclarar. Uno de los mitos de la hebra de Trujillo es que Trujillo llevó el merengue a los salones. No es correcto. El merengue ya estaba en los salones, pero estaba de una manera muy limitada. De hecho, venía por décadas entrando a los salones, pero no estaba de una manera, digamos, oficializada. Voy a poner, por ejemplo, en agosto del 1930, cuando Trujillo asume la presidencia, se realizan varios bailes con motivo de la conmemoración de la ascensión de Trujillo al poder. Son las fiestas de juramentación de Trujillo. En diversos salones de la más alta categoría social, léase los salones de la oligarquía, de la aristocracia nacional, estos bailes incluyen merengue, entre otros géneros musicales, pero incluyeron el merengue. Estoy hablando de los bailes organizados, por ejemplo, por el Club Unión, que era el club social de la élite más alta dominicana, de la oligarquía, el baile de la Casa de España, que representaba a la inversión extranjera expresada en la principal legación diplomática, que era España, pero a la que acudían también las élites dominicanas. Y estamos hablando también de bailes, por ejemplo, en el Centro de Recreo de Santiago, que por cierto inauguró sus instalaciones por esos días. Estamos hablando de agosto de 1930. Bueno, pues el merengue estuvo ahí. Entonces quiere decir que no fue Trujillo que lo llevó. Ahora bien, Trujillo, al adoptar el merengue como música oficial del Estado, aunque nunca lo declaró así, hizo que el merengue se extendiera y llegara a todos los niveles, incluyendo a todos los salones de élite en el país, pero de todas las clases sociales, no solo de élite, a través del apoyo mediático que le ofreció. Es importante también mencionar que eso no fue solo un producto del papel político de Trujillo y del Estado, fue también producto del mercado. Recordemos que ya para entonces estaban en apogeo la radiodifusión, las emisoras como por ejemplo la HIZ, la HIX y otras muchas que surgieron en aquella época, y las principales naturalmente como eran las que tenían su asiento en La Voz del Yuna, luego La Voz Dominicana, fueron grandes difusoras del merengue, tenían orquestas radiofónicas que tocaban en vivo durante mucho tiempo, durante la mayor parte del régimen. Es decir que el merengue se convierte en ese emblema sonoro de la nacionalidad, con el apoyo del poder político y también con el apoyo del mercado. En el caso de la música sinfónica, viene a ocurrir una particularidad. Quien oficializa la orquesta sinfónica es Manuel de Jesús
Troncoso durante el periodo de 2 años de presidencia que tuvo del 40 al 42. No Trujillo, que había tenido que renunciar a sus aspiraciones presidenciales en 1938, producto de la situación creada a partir de la matanza de 1937. Pero bueno, estos son presidentes títeres que saben que hay un poder detrás del trono, pero son la autoridad titular del Estado. Son los que oficialmente tienen que firmar los decretos. Son los que oficialmente tienen que firmar los dispositivos oficiales, o sea, que le dan carácter oficial a las cosas. Entre ellos, la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio Nacional de Música. Esos aspectos son, como dije, modernizantes, son aspectos que tienden a la cara del progreso y del orden del régimen. Sin embargo, el merengue, como es natural esperar de una dictadura, empieza a ser aprovechado desde el principio, desde 1930, como un dispositivo, como dije, de legitimación, pero también de adoctrinamiento del régimen, difundir sus ideas, sus valores. Esto que Diógenes Céspedes hablaba, la ideología del trujillato, se difunde a través del merengue especialmente. Hay también otros géneros, pero en particular el merengue. Y quiero mencionar estadísticas que pueden reflejar este papel de cómo la música es asumida como un dispositivo de apoyo al poder. Tenemos una muestra tomada de la antología musical que estuvo a cargo del compositor y director Luis Rivera, publicada en 1961, de la música en la era de Trujillo, una antología de las composiciones dedicadas al régimen, 500 composiciones. Algunas de ellas no tenían una relación directa, pero eran una minoría. Realmente tuvimos 400 y pico de composiciones dedicadas exclusivamente a ensalzar el régimen, a alabar sus obras, a hablar de sus bondades, etcétera, etcétera. Y una gran parte de ellas hablaban particularmente de las grandezas, las bondades, etcétera. El nivel de personalización del poder se expresa con mucha fuerza en la música, a través de composiciones, por ejemplo, que hablaban de Trujillo el Grande, el paladín, el genio ilustre, el benefactor, el jefe supremo, el caudillo, el constructor, el pacificador, el héroe, el campeón, el protector y otra serie de términos a través de los cuales se buscaba enartecer a Trujillo, dándole una imagen de grandeza, de héroe. El mito heroico de Trujillo se expresa con mucha fuerza en este campo de la música. Bien. Quiero decir, para concluir, que yo tengo registrados 189 autores que escribieron canciones para Trujillo. Y algunos de ellos, por ejemplo, autores. 189 plumas que escribieron canciones a Trujillo. Y de ellas hay 70 plumas que escribieron más de 5 composiciones musicales dedicadas a Trujillo y a su régimen. O sea, su régimen significa a sus obras, por ejemplo, claro, a las empresas azucareras o a la construcción de palacios, de puentes, de carreteras, o a la elevación de provincias, de pueblos a provincias, a campañas como la campaña de alfabetización o la campaña del arroz y ese tipo de políticas de Estado. Entonces, esos números hablan seriamente de que no se trata solamente de que el régimen se apoyó en la represión, en la crueldad, sino que también tenía aspectos ideológicos, que es lo que señaló Diógenes Céspedes, muy importantes y que incluso son los que más han tenido vigencia después de la muerte de Trujillo. Son los que todavía hoy, Ercilio, estamos viendo en gran parte de una buena parte de la población que tiene una idea del trujillato relacionada con aquellos aspectos que nosotros llamamos modernizantes, de seguridad, del orden, del progreso, etcétera, porque los años que siguieron a Trujillo no le han ofrecido esas cosas que, digamos, que había en aquel tiempo. Entonces, bueno, la música sirvió para promover, para canalizar la difusión de todas esas ideas y todos esos valores. Bueno, vamos a pausar por unos cuantos segundos. Es correcto. Bien.
Continuamos, amigos, con este su programa especial que, con motivo del régimen de Trujillo, pues hemos querido hacer con estos destacados dominicanos. Vamos a presentar en este momento al licenciado José del Castillo. Él va a hablar sobre cómo se gesta a grandes rasgos las expediciones de Cayo Confite en el 47, Luperón en el 49, así como también en el 59. Bueno, realmente hay un contexto fundamental en el surgimiento del movimiento de los exiliados con apoyo de gobiernos como el de Grau San Martín en Cuba, Rómulo Betancourt, que presidió una junta revolucionaria del 45 al 48 en Venezuela, el presidente Juan José Arévalo en Guatemala, presidente constitucional, un periodo de cambios, reformas progresistas en Guatemala, y todo un contexto que tiene que ver con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania, Italia y Japón. Se construye un nuevo orden a nivel internacional con la creación en el 45 de las Naciones Unidas, en el 48 sería la OEA en Bogotá, pero también organizaciones de masas, o sea, juveniles, sindicales, estudiantiles, de periodistas, de intelectuales y artistas en el mundo entero. Se trata de estructurar un nuevo orden democrático y pacífico, de manera que es en ese contexto que se va a fraguar primero una apertura de parte del régimen que Bernardo Vega ha llamado el interludio de tolerancia entre el 46 y el 47, con el surgimiento público de Juventud Democrática que integra fundamentalmente a estudiantes universitarios. Igualmente, el surgimiento público, porque antes había operado clandestinamente, del Partido Socialista Popular, el Partido de los Comunistas Dominicanos. Lo mismo, un pacto que hace Trujillo para que se constituyan nuevos sindicatos y se celebre en el 46 en el Teatro Julia el famosísimo Congreso Obrero, con participación en la conducción de ese congreso de Mauricio Báez, Ramón Grullón, por parte de los comunistas dominicanos, Ballester Hernández y el señor Juan Pardilla Hijo, por parte del sindicalismo oficial trujillista, y dos representantes de la Central de Trabajadores Cubana, dominada en ese momento por el Partido Socialista Popular de Cuba, que es el partido de los comunistas cubanos. Ese interludio de tolerancia va a finiquitar cuando el énfasis de Estados Unidos y de sus aliados más cercanos, como Inglaterra y otros, va a cambiar. El conflicto en Europa con la disputa de la Unión Soviética, que está tratando de dominar espacios, de expandir la llamada expansión del Ejército Rojo y de crear repúblicas populares proclives al socialismo en el centro de Europa, y Estados Unidos con sus aliados tradicionales, Inglaterra fundamentalmente y ahora Francia, esto van a constituir un bloque que será en el 49 la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y luego los soviéticos constituirán el llamado Pacto de Varsovia. En Grecia y en Turquía se van a estar desarrollando en el 47 guerrillas encabezadas por activos del movimiento comunista griego y turco. Eso va a motivar la comparecencia del presidente Harry Truman al Congreso de los Estados Unidos en marzo, y va a plantear en su famosísimo discurso lo que se llamó la doctrina de la contención del expansionismo soviético en el mundo. De manera que se marca allí el inicio de la Guerra Fría,
una competencia que duraría hasta 1990, desde el 47, entre esta potencia, Estados Unidos, y la potencia soviética y sus aliados, por controlar todas las esferas de influencia en el mundo. Nosotros no estaríamos ajenos a esa realidad. El llamado interludio de tolerancia cesa y son apresados o se asilan en embajadas los dirigentes de estos movimientos. Concomitantemente, el exilio dominicano, desde el 45, Juan Bosch jugó un papel muy importante, realizaba contactos. Número uno, para lograr el apoyo de gobiernos de la región hostiles a Trujillo. Número dos, unificar el exilio. Ya el PRD, sabemos, se había fundado en el 39 en La Habana y Bosch era uno de sus dirigentes. Lo mismo que Juan Isidro Jiménez Grullón, que constituían una nueva generación del exilio. Estaban exiliados de peso precedente que venían del racismo, como Ángel Morales y el doctor Ramón de Lara, que fue médico personal de Horacio Vázquez y también rector de la Universidad de Santo Domingo. Este esfuerzo unificador se concreta y desde Cuba se va a establecer una base muy potente de concentración de esfuerzos llamados a remover la dictadura de Trujillo. Es realmente el único momento en que se logra una concentración de efectivos militares y un ambiente favorable hasta un momento para derrocar a Trujillo mediante una expedición. ¿Qué sucede? Se concentran unos 1.200 efectivos, muchos de ellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, otros veteranos de la Guerra Civil Española. Es una fuerza multinacional donde predominan los efectivos cubanos. El propio Fidel Castro, un joven dirigente universitario, se integra a los entrenamientos en Cayo Confite, un cayo situado en Camagüey, en las costas de Camagüey. Realmente, con el apoyo del gobierno de Grau San Martín, el ministro de Educación, José Manuel Alemán, dio un respaldo muy decisivo, incluyendo su propia finca, América, que sirvió de base para el almacenamiento de material bélico. Se constituyó abiertamente en el centro de La Habana oficinas de reclutamiento en el Hotel San Luis y en el Hotel Sevilla. Y bueno, finalmente la Guerra Fría, el inicio de la Guerra Fría va a cambiar el escenario geopolítico. El señor Genovevo Pérez Dámera, jefe del ejército de Cuba, será llamado a consultas en Washington y le bajaron línea. Ya la embajada norteamericana, mediante su embajador en Cuba, había estado presionando directamente al presidente Grau San Martín y al canciller en el sentido de que se tenía el conocimiento de este movimiento expedicionario entrenándose en Cuba con apoyo gubernamental y siempre recibió evasivas. Había asumido en el Departamento de Estado el general George Marshall y había desplazado a dirigentes de la política latinoamericana como había sido Braden y había sido Ellis O'Brick, que fue embajador hostil a Trujillo en la República Dominicana. De manera que hay un cambio radical de la política norteamericana y se le bajará línea al señor Pérez Dámera para que desbarate esa expedición. Simultáneamente en Cuba se va a producir una confrontación en La Habana, en uno de sus barrios, de sectores del movimiento socialista revolucionario encabezado por el señor Rolando Maferrer, veterano de la Primera Guerra Mundial y quien comandaba uno de los batallones en el Cayo, y
la organización UIR, Unión Insurreccional Revolucionaria. También de estos grupos paramilitares a los cuales el gobierno de Grau le había cedido espacios en el control de los mandos policiales. Esa confrontación fue dramática, obligó a que el ejército movilizara tanques para pacificar la zona y logró impactar y causar una conmoción en la opinión pública porque fallecieron personas allí, incluso una señora embarazada, etcétera, y que el Congreso cubano tomara cartas en el asunto. Ese contexto de factores geopolíticos y de factores internos de la política cubana y de la opinión pública realmente fueron en desfavor. Se procedió el ejército cubano a allanar la finca América del ministro alemán y a incautar el armamento y momento en que los expedicionarios decidieron salir precipitadamente para dar curso a la expedición hacia Santo Domingo. Fueron interceptados por la Armada cubana, apresados y conducidos al campamento de Columbia en La Habana, que equivalía a San Isidro en nuestro país. De manera que finalmente se les procesó, se les liberó. Juan Bosch desarrolló una huelga de hambre allí, y una figura fundamental en todo esto fue el hacendado mocano radicado en La Vega, Juancito Rodríguez, quien destinó su fortuna a la adquisición de armamento vía el gobierno guatemalteco de Arévalo en Argentina, donde gobernaba Juan Domingo Perón. Con esta expedición realmente se finiquitó, entiendo yo, la oportunidad real de desbancar a Trujillo en un momento en que no contaba con una aviación poderosa. El segundo intento sería de otro enfoque diferente, porque en Cayo Confite se acumularon varias naves para transportar la tropa expedicionaria, pero también alrededor de 20 aviones. Era una estrategia tipo Normandía, de bombardeo, desembarco y darle duro a los puntos estratégicos del poder militar de Trujillo. El enfoque de don Juan Rodríguez, Juancito, como se le llamaba, cambió, se trasladó a Guatemala, donde fue acogido por el presidente Arévalo y logró que se le devolviera parte del armamento, el que él había comprado, y se trasladara a Guatemala. Allí reenfocó su estrategia. Ya no se trataría de un reclutamiento masivo para una expedición masiva como la que fuera proyectada Cayo Confites, sino una operación comando, grupos veteranos que se trasladarían por la vía aérea a Santo Domingo y desembarcarían en el norte, Puerto Plata, en La Vega, donde tenía su arraigo el general Juancito Rodríguez, y en el sur el general Ramírez Alcántara, una fuerte influencia familiar regional. Esta expedición fue frustrada gracias a la traición. Desde sus orígenes, el general Rodríguez reclutó asesores militares republicanos españoles, entre ellos Alberto Bayo, el que entrenó a Fidel, a Raúl y al Che en México. Bayo, veterano de la Guerra Civil Española, teniente de aviación, teniente coronel de aviación profesional, realmente fue marginado de los proyectos originales en los que él tomó parte importante por el propio general Rodríguez, que empezó a desconfiar de él. Finalmente, él
hizo contactos con la Embajada Dominicana en México, encabezada por Joaquín Balaguer. Fue el primer gran golpe diplomático de Balaguer. Y vendieron la expedición. Grupo de asesores militares españoles le ofrecieron, se trasladó a Anselmo Paulino Álvarez a México para tener contacto directo y trajo semanas antes a Santo Domingo a uno, al señor Muñoz, ingeniero en minas, también veterano de la Guerra Civil Española, para que vendiera, le entregara al gobierno dominicano un plan de contingencia. Y evidentemente todo lo que iba a suceder desde Guatemala a México fue denunciado. Se trataba de que el grueso de los expedicionarios deberían hacer escala en Cozumel, una isla mexicana, ahí cerca de Yucatán, donde operaba una base aérea que fue utilizada por la Pan American para reabastecimiento de sus vuelos hacia América Latina. Ahí debieron tomar combustible. Uno de los aviones que llegó a Cozumel fue apresado. Otro no pudo llegar porque una tormenta le obligó a realizar en Playa del Carmen un aterrizaje forzoso. A resultas de esto fueron apresados y apenas llegó un Catalina, un hidroavión, a la bahía de Gracia en Luperón, cuyo resultado eran 15, entre ellos 3 tripulantes norteamericanos, aviador, copiloto y mecánico aéreo, y unos 12 expedicionarios. Fue un desembarco desastroso, el grueso perdió la vida y sobrevivieron 5, encabezados por Horacio Julio Ornes Cuascú, Tulito Arbelo, Martínez Bonilla y Arceno, y un nicaragüense que luego participaría desde México en el movimiento sandinista. Esto fue el cierre ya de las experiencias expedicionarias en la década del 40. Trujillo se consolidó, la Guerra Fría lo consolidó, entró la Guerra de Corea, el triunfo de Mao en el 49 en China, una serie de episodios que lo convirtieron en una suerte de líder anticomunista, como se presentaba internacionalmente el dictador dominicano. Tendría que venir una segunda ola de democratización continental a partir del 55, con la caída de Perón. Seguiría Odría, seguiría Pérez Jiménez, seguiría también a Rojas Pinilla en Colombia y Fulgencio Batista finalmente en Cuba. Se crearían nuevas condiciones y un nuevo Congreso de Unificación del Exilio, y lo que todos sabemos, la constitución de una fuerza de alrededor de 200 combatientes que llegaron a partir del 14 de junio a nuestras montañas y a nuestras costas, y que tuvieron un impacto más bien político, psicológico, porque fue sofocada de manera brutal esa expedición, pero conmovieron a la sociedad dominicana y desataron una serie de movimientos, y podríamos decir que constituyó esa experiencia el inicio del fin de la dictadura de Trujillo. Sí, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con este su programa especial, El Pueblo Cuestiona Histórico, o realmente El Pueblo Cuestiona y la Historia, así como debemos llamarle. Vamos ahora con el doctor Luis Álvarez López, y justamente quisiéramos que nos dijera cómo fueron las relaciones de Trujillo con el poder norteamericano, especialmente hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, bien. Primero debo darte las gracias a ti, Elcilio, por tus 52 años en el programa y también darle las gracias al coordinador de Peña Sabatina, que ha logrado hacer posible este encuentro. Voy a empezar señalando que la política exterior de Estados Unidos hacia la República Dominicana hay que verla en el contexto de la política exterior hacia Latinoamérica y el Caribe. Entonces, viéndolo eso así, podemos dividir esa política exterior en tres grandes fases. La primera fase empieza mucho antes de la era de Trujillo, con el llamado corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, que empieza desde 1904, continúa, esa es la primera fase, continúa con la política del buen vecino en 1933, y la fase final es la política de la Guerra Fría, que tuvo su mayor expresión durante la época del presidente Eisenhower y Kennedy. Etapas diferentes de la política exterior latinoamericana. En la primera etapa, el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe tuvo un impacto extraordinario sobre la República Dominicana, porque eso fue lo que llevó a la primera intervención norteamericana de 1916 a 1924. Hay que enfatizar que esta intervención se dio en ambas partes de la isla, en Haití de 1915 a 1934 y la República Dominicana de 1916 a 1924. Es un legado común decir entre los historiadores dominicanos que Trujillo, la época de la dictadura de Trujillo, en realidad es un legado de la primera intervención norteamericana. Y esto en realidad es así, yo comparto este criterio porque Trujillo se formó con los marinos norteamericanos en la Academia de Jaén y siguió toda la política de Estados Unidos en este periodo de la política exterior. Y es importante señalar que en este periodo, esta política exterior fue una política altamente intervencionista, que se manifestó en la intervención no solamente en la República Dominicana y Haití, sino también en otros países latinoamericanos como Nicaragua y también Cuba, donde intervino múltiples veces. Pero quizás la intervención más importante sea en Colombia, con el caso de la creación del Canal de Panamá, que jugó un rol bien importante en el comercio internacional, ligando lo que sería el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Bueno, pero el asunto es, en el caso de la República Dominicana, que esa intervención... Y ese martilleo. Es bueno señalar que en el caso de la República Dominicana, el impacto de esta política fue extraordinaria porque permitió en cierta medida que Trujillo empezara a fortalecerse en el poder con el golpe del 30 y el cambio de la política norteamericana, que fue la política del buen vecino de 1933. Esta política permitió en cierta medida una consolidación de Trujillo en el poder político, porque hizo posible, por ejemplo, que Trujillo firmara la ley de emergencia de 24 de octubre de 1931. Esta ley de emergencia era una violación a la convención, obviamente, pero fue permitido por los Estados Unidos porque fue parte de la política del buen vecino, era la cooperación interamericana entre los países. Trujillo tomó ventaja de esa situación y parte de los recursos que tenía que pagar para la deuda externa lo invirtió en la República Dominicana, enfrentando lo que sería el ciclón de San Zenón en la reconstrucción del país. En realidad fue una política aprobada por los Estados Unidos, esa no fue ninguna invención de Trujillo. Hubo una gran discusión en el Departamento de Estado sobre esta política y se consideró adecuada a pesar de que era una violación de las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana. Y la otra cosa que la política del buen vecino hizo posible, obviamente, fue la firma del Tratado Trujillo-Holt de 1940. Trujillo también hizo posible, parte del Departamento de Estado también empujaba por superar
lo que era el control de las aduanas por parte de los Estados Unidos, que se veía como una cosa totalmente atrasada, anquilosada ya, en el momento en que iba a empezar el cambio hacia la Guerra Fría. La política de Estados Unidos fue mantener las mejores relaciones con los países latinoamericanos. Trujillo también, el Estado Dominicano, tomó ventaja de esa situación y pudo firmar el Tratado Trujillo-Hall, que tuvo mucha importancia para la República Dominicana y para el propio Trujillo, porque puso fin al control norteamericano sobre las aduanas y permitió que Trujillo creara la moneda nacional, el peso, tuviera control sobre las aduanas, que era la principal fuente de ingresos gubernamental, y pudiera consolidar más su régimen. Claro, la última etapa de esta política tiene que ver con la llamada Guerra Fría, que surgió con la doctrina Truman y que se consolidó con la política del presidente Eisenhower y Kennedy, los años finales de la dictadura. Esos años finales de la dictadura es el periodo, a mi juicio, más interesante de la dictadura, porque Estados Unidos tuvo que confrontar una situación internacional o interamericana sumamente delicada. Con el surgimiento de la Revolución Cubana en 1959 y además con la política agresiva de Trujillo hacia sus opositores políticos. Estados Unidos tenía que jugar una política exterior en ese periodo altamente delicada porque tenía que evitar tenía que promover una transición fuera de Trujillo sin permitir lo que fuera un régimen comunista o procastrista o socialista. Al final de esos años de la dictadura, esa situación delicada se agravó por la política agresiva de Trujillo. Por ejemplo, algunos hechos deben ser mencionados: el secuestro y el asesinato de Galíndez y el asesinato de Octavio de la Maza. Eso llevó a que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se empezara a desarrollar una política de oposición a Trujillo, especialmente el senador de Oregón, que era principalmente de donde era Murphy, empezó una política pública de oposición al régimen por este desastre que significó la muerte de Galíndez. Y después el intento de asesinato de Trujillo de Rómulo Betancourt le puso la tapa al pomo, porque esto llevó a una oposición continental contra el régimen de Trujillo. Según he estado leyendo en los documentos del Departamento de Estado, Estados Unidos se comprometió con los líderes latinoamericanos, especialmente Betancourt y Figueres, a desarrollar una política una política exterior contra Trujillo deliberadamente, a cambio de que ellos se alinearan con la política anticomunista de Estados Unidos. O sea, se hizo ese tipo de arreglo y Estados Unidos desarrolló una política anti-Trujillo. Si se revisan los documentos del Departamento de Estado, especialmente el informe del senador Church, del Senado norteamericano, hay evidencia de que Estados Unidos definitivamente contribuyó con armas a través de la valija diplomática a que se le pasaran armas a los opositores, al grupo organizado para matar a Trujillo, y también promovió lo que se llama un encouragement, es decir, un deseo un esfuerzo para que estos siguieran adelante con sus planes, a pesar del requerimiento especial de rifles de miras automáticas nunca llegó a los opositores a Trujillo. El Departamento de Estado, sin lugar a dudas, jugó un papel importante en eso. No al nivel que exigían los opositores a Trujillo en la República Dominicana, que prepararon el complot, pero por lo menos jugó algún papel. En parte el temor que surgía, el debate que se dio sobre la cuestión de Trujillo giró en torno a cómo asegurarse que la liquidación de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo no iba a crear un vacío político que podía
que podía poner en peligro la transición hacia un régimen hacia un régimen democrático. ¿Cómo asegurar que esa transición, después de liquidado Trujillo, fuera una transición democrática anticomunista, especialmente después del 61, con la declaración de Fidel Castro, alineándose con la Unión Soviética y declarando su régimen marxista? Esa situación generó mucha tensión en la política norteamericana con relación a Trujillo, definitivamente. ¿Cómo asegurarse una transición democrática en la República Dominicana a pesar del peligro que, según los norteamericanos, representaba Fidel Castro para la República Dominicana? Fíjense ustedes que Estados Unidos está bajo el síndrome del comunismo. Lo que es la Revolución Cubana creó un cambio y el desarrollo de una política continental de parte de Estados Unidos, en el cual estaba incluida la República Dominicana. Bueno, nos quedan unos 5 minutos. Quisiéramos que don Reinaldo pues cerrara esto, aunque nos queda otra persona más, ¿verdad que sí? Sí, yo voy a dividir entonces, gracias don Ercilio, el tiempo para... La pregunta es, don Reinaldo, ¿es verdad que Trujillo era megalómano y padecía un profundo complejo de inferioridad que permiten explicar su comportamiento tiránico cuando se solicita el poder? Bueno, muchísimas gracias, don Ercilio. Ante todo, agradecerle esta invitación que nos ha formulado al grupo de Peña Sabatina y nos sentimos muy complacidos de conjuntar esfuerzos para hacer este programa de edificación histórica para el pueblo dominicano. Me tomaré un par de minutos apenas para ceder la palabra también al compañero Alberto Cruzeta, que todavía está pendiente de participar. Fíjese, don Ercilio, lo que somos los seres humanos, eso está demostrado, viene por lo que han sido nuestra dotación genética, pero también por lo que es el ambiente en el que nos desarrollamos. El ambiente en el que Trujillo se desarrolla es natural que potencia o propicia, en términos ya del Trujillo que asciende al poder, cuestiones que ya venían con él y que arrastraban su personalidad. Se sabe muy bien que incluso antes de la intervención americana, no olvidemos que Trujillo nace en 1891, de manera que cuando se produce la primera intervención americana, Trujillo tenía ya 20 y tantos años de edad, o sea, 25 años. Trujillo, es decir, por tanto, era una personalidad completamente formada para el bien y para el mal. Ese Trujillo ya de antes, incluso de la intervención, pues había desempeñado desde luego funciones, digamos, elementales. Para su época había sido telegrafista, había participado ya como capataz de ingenio, y ahí comenzó ya a aflorar lo que era el Trujillo, que participaba incluso junto con sus hermanos en lo que se llamaría el abigeato o el robo de ganado. De manera que incluso vamos a ver que cuando Trujillo asciende en 1930 al poder, una de las críticas de los opositores era: abajo Trujillo, el ladrón de vacas. O sea, se demostraba que ya había participado en actividades delictivas, había tenido problemas con falsificación de cheques, había tenido un problema por el cual ya en plena intervención en 1920 fue llevado a una corte marcial por violación y extorsión moral a una joven que se llamó Isabel Guzmán, que según todos los testimonios fue violada en pleno campanario de la iglesia de San José de los Llanos, en el que donde Trujillo era capataz y guardacampestre. O sea, de suerte que Trujillo ya arrastraba trastornos en su personalidad, pero hay que reconocer también que fue una persona desde un primer momento con don de mando, una persona con un sentido de la pulcritud, un sentido de la limpieza, un sentido del orden. Es decir, y todos esos factores abonaron para bien y para mal, ¿verdad?, a lo que fue después ese Trujillo, que en un segundo momento, ya después en otro programa, podemos hablar de ese Trujillo que se entroniza en el poder. Pero Balaguer lo dice muy bien en la palabra encadenada. Trujillo era megalómano, Trujillo era autócrata, tenía desde luego
complejo de inferioridad, si cabe entender por tal, aquellas personas que no se reconcilian con el ambiente en que nace. Antes bien, consideran que el ambiente en que nace es un ambiente hostil, y Trujillo demostró siempre esa intención de poderío, esa intención de avasallamiento, ese propósito, ¿verdad?, de mostrarse por encima de los demás. Lógicamente, tras eso, tiene que haber, lógicamente, tenía que haber un gran complejo de inferioridad. Pero aquí termino, don Hercilio, para dar la palabra como usted lo disponga al compañero que fue. Sí, doctor José Alberto Cruzeta, las dictaduras se caracterizan por asumir, concentrar todos los poderes públicos en la persona del dictador. Siendo así, ¿cómo operaba la justicia durante la era de Trujillo? ¿Cómo estructuró ese cierto Trujillo la situación de la justicia dominicana? Silvio, gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Gracias a usted. El tiempo siempre corto, como dicen en televisión, y el tema es muy amplio. Estamos abarcando 31 años de una dictadura. Simplemente me voy a limitar a dar algunas puntualizaciones sobre el aspecto jurídico, sobre la legislación, la constitución y algo sobre la magistratura, cómo funcionó en esa época. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que con la caída o el golpe de Estado contra Horacio Vázquez, fracasa un proyecto que podríamos decir democrático. Y a los pocos meses de Trujillo está en el poder, pasa lo de San Zenón, y Trujillo prohíbe las garantías constitucionales. Y a partir de ahí, fruto de los crímenes que cometió contra sus opositores, crea prácticamente un Estado absolutista. Un Estado absolutista porque no había democracia, no había igualdad, no había soberanía popular, no había república porque no había fragmentación del poder ni limitación del poder, y no había Estado de Derecho. Porque si bien Trujillo siempre se preocupó por mantener una legalidad formal, desde el punto de vista de que todas las leyes prácticamente que se aprobaron durante 31 años de la vigencia de su gobierno dictatorial, prácticamente eran constituciones que literalmente respetaban la característica de una república y de una democracia. Pero en el fondo, la realidad era totalmente diferente. Entonces, de esa perspectiva podemos decir que Trujillo impuso un régimen formalmente legal, pero en la realidad no funcionaba de esa manera. Durante la época de Trujillo se produjeron 7 modificaciones constitucionales de las 39 que ha tenido el país. 7. 7. La del 34, la del 42, la del 47, la del 55, la del 59 y 2 en el 60. Una en junio y otra en diciembre. Y la mayoría fueron reformas coyunturales. Muchas veces para él, como decía el amigo Reinaldo, su megalomanía, cambiarle el nombre al pico Duarte o el pico Trujillo para declararse benefactor de la patria, etcétera, etcétera. Monumento de Santiago. Sí, pero sí hay que decir que Trujillo prácticamente también institucionalizó el país desde el punto de vista de crear instituciones. Por ejemplo, el Banco Central, la ley monetaria, el Banco Agrícola, la plena capacidad de la mujer en la Constitución del 40, la ley de accidente de trabajo del año 32, el Código de Trujillo de Trabajo del año 51, la ley inmobiliaria de tierra, la famosa 1542, la jurisdicción contenciosa administrativa en el año 47. O sea, Trujillo creó todo un tramo prácticamente legal. Y la gente dice, y tiene en el imaginario popular, que real y efectivamente el régimen, desde el punto de vista jurídico, cuando no colidía o chocaba con los intereses del Estado
trujillista, la justicia funcionaba. Inclusive muchos jueces sinvergüenza y que se vendían eran denotados en los pueblos. Además, Trujillo tuvo una ventaja, que fue que reclutó los abogados más ilustres del país para desempeñar las más altas funciones, tanto en el Ministerio Público como en la Judicatura. Todo el mundo recuerda a un Hipólito Herrera Villini, a un Ruiz Tejada, a un Leoncio Ramos, por mencionar simplemente algunos nombres. Inclusive muchos intelectuales. El doctor Pira Acevedo, que aunque era su pariente. Sí, le rindieron culto a Trujillo también, porque Trujillo quiso modernizar e industrializar el país. Y muchos decían, bueno, es una dictadura, pero el país está avanzando bajo este régimen. Y bueno, realmente bien, muchas veces se habla del régimen de Trujillo, pero no se toma en consideración también a sus colaboradores. Y además no podemos analizar una dictadura que se inició hace 91 años y que se desapareció hace 60 años con los ojos del presente. En esa época de lo que se hablaba era de orden y progreso. Esa era la consigna en los años 30. Claro. Entonces, de esa perspectiva, prácticamente yo considero que desde el punto de vista de la legislación fue muy buena y muy rica, porque Trujillo buscaba los mejores juristas para hacer las leyes. Y además, es posible que como no le iba a respetar, le daba 3 pitos que formalmente fueran leyes bien diseñadas, como hacen las dictaduras. Bueno, gracias a ustedes. Les quiero informar una vez más que el programa estará en YouTube. Ustedes buscan El Pueblo Cuestiona 1969. Ahí aparecerán todos, porque realmente los anuncios, algunas veces para el que quiere ver un programa, como que se le interrumpe, y para que lo puedan ver bien, aunque con algunos problemitas que tuvimos con la luz y unos golpecitos que estaban dando a la parte alta, pues creo que hemos cumplido con este primer programa de 2 horas. Esto va a cubrir este domingo y el otro domingo.